Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Por favor, antes de iniciar el taller, queremos compartir con ustedes los objetivos de nuestro plan de acompañamiento de Ediciones Castillo. Algo para nosotros que es muy valioso es justamente acompañar tanto a docentes como directivos en el uso de nuestros proyectos impresos y digitales. También dar solución a las necesidades de su propio proyecto educativo. Cada una de las escuelas tiene sus proyectos y bueno, nosotros los acompañamos. Y por supuesto, acompañar a la comunidad en todos estos desafíos que pues esta nueva realidad y este regreso a clases, pues tenemos con cualquier modalidad en las circunstancias en las que nos encontremos. Y bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy estamos de manteles largos aquí en la editorial porque tenemos el gusto de la participación de la maestra Patricia Ganem. Ella es profesora de primaria y licenciada en pedagogía por la Normal Francés Pasteur. Es maestra en Pedagogía Terapéutica Superior por la Universidad Pontificia de Madrid. Es maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad Anáhuac. Ha coordinado libros como Escuelas que Matan, volumen 1 y 2, Cómo ayudar al niño a resolver problemas, la evaluación de la práctica docente en la educación superior y la serie Formación y Práctica Pedagógica de la que es autora. Se desempeñó como secretaria técnica del CONAPACE y como directora general para la interlocución con los docentes, ambos de la SEP. Es fundadora y directora general del Grupo LOGA, fundadora y consejera de Suma por la Educación, miembro de la Red de Mujeres por la Educación, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión para la Mejora Continua de la Educación. Forma parte de la Educación con Rumbo y es presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex. Doctora Patricia, un gusto tenerla el día de hoy aquí. Bienvenida y bueno, pues este espacio es suyo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta presentación. Gracias a la Casa Editorial por la invitación y por supuesto darle también la bienvenida a todos y cada uno de los participantes en esta sesión. Entiendo que muchos de ustedes tienen funciones directivas y justo es algo muy importante porque vamos a enfocar nuestro trabajo al tema de tratar de revisar en estos tiempos que corren, después de la pandemia, con el aviso de un nuevo marco curricular, ¿cuál tendría que ser el liderazgo? ¿A qué le tenemos que poner mucha más atención los directivos, las directoras, los coordinadores, las coordinadoras, que permitan que el proyecto educativo de cada una de sus escuelas avance con fluidez? Y a mí lo que me gustaría decir inicialmente es que todas las decisiones, todos los acuerdos que un director debe de tomar, deben de estar preferentemente orientados a la búsqueda y consolidación del aprendizaje. Nuestra labor, nuestra tarea es justo custodiar
vigilar, acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso el director debe de estar muy atento de lo que pasa en las aulas, lo que sucede o cómo se usan las diferentes metodologías, qué están haciendo los profesores con los materiales educativos, qué tipo de tareas dejan, cómo evalúan, cómo los chicos van recibiendo retroalimentación en todos y cada uno de los niveles educativos que ustedes acompañan. La mirada de un director, de una directora, de un coordinador, tiene que ser en función del aprendizaje de los chicos. Cuando nuestros estudiantes van avanzando correctamente, cuando se va viendo un proceso gradual y sostenido de cada uno de ellos, quiere decir que la metodología es correcta, que la intervención de los profesores es adecuada, que los materiales educativos fueron correctamente seleccionados y justo van concretándose, van verdaderamente logrando que impacten el tema más importante de todos y cada uno de ustedes, que es la función de vigilar, custodiar nuestra institución con base al progreso en el aprendizaje. Lamentablemente hemos generado una serie de señales los directores y que nos han generado una serie de tareas que son incorrectas. A veces nos dedicamos mucho más a los temas administrativos, nos dedicamos mucho más a la atención de los padres de familia, a veces estamos mucho más abocados a atender trámites de orden administrativo y la labor más importante, que es la de estar al pendiente del progreso, del avance, del seguimiento, del aprendizaje de nuestros estudiantes, lo descuidamos o lo dejamos de ver. Entonces, el día de hoy yo quisiera compartirles algunos elementos que les permitan a ustedes de manera permanente estar cuidando, estar atendiendo, estar mucho más al pendiente de los procesos de aprendizaje. Finalmente, cuando los chicos están aprendiendo, nuestros supervisores, nuestros jefes de enseñanza, pues no tendrían que preguntar absolutamente nada más que estar viendo que los resultados en el aprendizaje del chico son adecuados. Cuando los padres de familia, las madres de familia, los tutores advierten y ven que los chicos van avanzando, van creciendo, van mejorando, van haciendo mejor las cosas asociadas al aprendizaje, los padres de familia están felices. Y cuando los muchachos, los chicos, nuestros estudiantes están contentos, están motivados por aprender, pues inmediatamente el contexto, la dinámica, el clima de trabajo de nuestra institución no tiene que ser más que la adecuada. Entonces, en ese sentido, sí, es importante hacer algunas recomendaciones en este tenor que tiene que ver con el liderazgo de todos y de cada uno de ustedes como motor de la transformación escolar. Por ahí de 2014, la OCDE hizo una investigación internacional de los factores que lograban una verdadera transformación dentro de las escuelas. Había una preocupación internacional por identificar cuáles eran los componentes, los elementos, los factores que lograban que una institución verdaderamente fuera cambiando, fuera transformándose, fuera haciendo las adecuaciones pertinentes para poder lograr
que en las escuelas se generaran esas habilidades, esas capacidades en los chicos que les fueran permitiendo crecer y en su momento cuando ocuparan algún cargo ya a nivel laboral o realizaran alguna licenciatura, ellos pudieran verdaderamente tener esas herramientas. Y se encontraron más de 24 factores, pero para el caso mexicano, en el estudio concreto de nuestro país, uno de los elementos que se encontró que era importante para la transformación escolar era el liderazgo del director. Eso es importantísimo. Esta manera de relacionarnos con nuestros maestros, con los padres de familia, con la comunidad, con los propios estudiantes, tiene mucho que ver. Entonces, mi primera invitación es que ustedes, maestros, maestras, directores, revisen verdaderamente cuáles son los tipos de problemas que ustedes van enfrentando, porque detrás de esa problemática se puede adivinar el tipo de liderazgo que ustedes ejercen, ¿sí? Los liderazgos muy autoritarios a lo mejor van a generar rupturas, disrupciones, van a generar por ahí algunas salidas de enojo por parte de los padres o de los mismos estudiantes. A lo mejor un liderazgo más, digamos, displicente, menos orientado al resultado, lo que va a generar es algunas indisciplinas, molestias de algunos chicos, de algunos papás que dicen es que los muchachos advierten que hay como preferencias por algunos grupos o algunos chicos. Cito solo algunos ejemplos. La provocación, maestra, maestro, director, es que dice la comunidad de ti, porque eso que dice habla de tu tipo de liderazgo. Y con la venida de un nuevo marco curricular que va a empezarse a conocer, a profundizar a partir ya de la semana de capacitación intensiva antes de iniciar el ciclo escolar y durante todo el ciclo 22-23, nos tenemos que ir preparando para que el liderazgo que ustedes ejercen sea un liderazgo transformador hacia el derecho a la educación. Y el derecho a la educación, maestros y maestras, desde la dirección escolar, implica el derecho de los chicos de permanecer en la escuela, por un lado. Otro derecho es el derecho de aprender. Es decir, el derecho a la educación no solamente es que nuestros chicos tengan un lugar en una institución, sino que permanezcan en la institución y aprendan. Y bajo ese tipo de liderazgo, es importante que advirtamos que impulsar el aprendizaje de nuestros estudiantes implica que las metodologías, el trabajo, los espacios, los materiales, los ejercicios, la evaluación vayan hacia el desarrollo del pensamiento crítico. Y ahí ustedes necesitan liderar metodológicamente que en las aulas, como lo dice el nuevo marco curricular, estrategias de orden situado y con base a estrategias dialógicas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero es importante que ustedes vayan focalizando su liderazgo hacia esa orientación. En ese sentido, maestros y maestras, el liderazgo siempre les va a llevar a ustedes a estar al pendiente de que sus instituciones verdaderamente estén cada vez más orientadas
a que haya un clima de trabajo que implique un proceso sistemático y que les permita a ustedes, fíjense bien lo que tenemos aquí en colorcitos, que esté orientado a cuidar, vigilar, dar seguimiento a procesos pedagógicos, ¿sí? A cuidar el liderazgo de otros directivos, de otros coordinadores, de nuestros maestros, que haya una vinculación permanente, porque de ahí ustedes van a sacar muchísima información de la comunidad y que les permita también ir advirtiendo cómo los procesos administrativos de su institución se están poniendo al servicio tanto de los procesos pedagógicos como del estilo de dirección de los coordinadores, de otros directores y de los maestros, y cómo los chicos, el aprendizaje de nuestros estudiantes se vincula a nivel comunitario. Es decir, cómo están aprendiendo cosas nuestros alumnos que les permita entender la realidad donde viven. Entiendo que muchos de ustedes no necesariamente son solo de una localidad, sino que nos visitan de diferentes estados de la República, de diferentes municipios, y eso hace que ustedes puedan pensar en cuál es la realidad, cuál es el contexto de donde ustedes están. Pues dependiendo de eso, también va a ser el tipo de liderazgo, por lo que la gestión se establece, se enmarca en estas 4 áreas. La gestión directiva, cómo nos comunicamos, cómo emitimos los mensajes, cómo nos responden los papás, los chicos conocen perfectamente la dinámica, el reglamento, etcétera. La gestión pedagógica y académica, cómo se está trabajando al interior de las aulas, cómo se comentan los trabajos, las tareas con los chicos, qué tipo de evaluaciones se establecen. Ese es un liderazgo importantísimo. Incluso yo siempre le he sugerido a los directores que por lo menos 2 horas de trabajo diario lo destinen a visitar las aulas, a ver qué pasa ahí, cómo preguntan los maestros, cómo recuperan el conocimiento previo, cómo hacen que los chicos participen, cómo trabajan en equipo, qué tipo de preguntas hacen los maestros. El chico es confiado, levanta la mano, participa sin temor. Si se equivoca, cómo el maestro aprovecha el error como fuente de aprendizaje. Ahí es donde está el director, porque es ahí, maestro y maestra directora, que tú puedes advertir qué material necesitas, qué intervención requieres hacer, qué cambios puedes provocar, porque si no, pues no tendrías referentes para eso. Y por supuesto, no menos importante, pero digamos, sí es periférico, la gestión con la comunidad, con los padres de familia, con los centros cercanos que tienes y por supuesto la gestión administrativa y financiera. En este sentido, ¿por qué es importante ese liderazgo y ese liderazgo orientado hacia la gestión? Porque no podemos hablar, eso es imposible, eso no existe, de una transformación o de un cambio que tú quieras hacer si el mejoramiento no va siendo y no va teniendo 2 características importantes. Primero, la permanencia, y la permanencia va a depender del problema o de la intervención que tú estés realizando. ¿Cuánto tiempo necesito tomar antibiótico? Pues unos necesitamos 6 días, otros 10, otros 15. ¿De qué depende? Pues del problema que yo traiga. ¿Cuánto tiempo me debe de vigilar el doctor? Pues esos días que me dejó el antibiótico.
¿Cuánto tiempo vas a intervenir? El necesario. Debe de ser permanente y debe de ser sostenido. Si tú descuidas la intervención, si no hay un liderazgo de seguimiento, de vigilancia, de advertir a través de indicadores cómo se van logrando esas modificaciones, maestro, maestra, déjame decirte que entonces no se va a dar esa calidad que estás buscando. Y en ese sentido, para lograr realizar los cambios, sí es importantísimo tú tener como referente permanente el avance, el crecimiento, la transformación en el conocimiento y en el desarrollo de habilidades, competencias, es decir, en el aprendizaje de tus estudiantes. Ahí es donde lo vemos. En ningún otro lugar se puede ver. El nivel de satisfacción de los padres va a ser proporcional en función del aprendizaje de nuestros estudiantes. Comunidades donde los chicos están motivados, aprendiendo, crecen, avanzan en lectura, avanzan en comprensión, hablan positivamente de sus logros, se sienten satisfechos, ese nivel de satisfacción va a ser comunicado por ellos mismos y observados por los padres de familia. En ese sentido, es indispensable que en ustedes, los líderes de las instituciones, esté muy clara y con plena conciencia la misión, la realidad y los retos que enfrenta tu escuela, tu institución. Con base en esa realidad, con base a esos retos, con base a esas misiones que se establecen dentro de tu escuela, porque aunque el sistema educativo sea el mismo y tengamos un marco curricular de referencia nacional, esto no quiere decir que se aplique igual en todas las escuelas. ¿Y en qué sentido estoy diciendo esto? Lo estoy diciendo porque cada escuela debe de generar las adecuaciones de un marco curricular, de los planes y programas de estudio, de los materiales educativos que le den a todos los niños la oportunidad de ir a la escuela, de permanecer en la escuela y de aprender en la escuela. La reprobación, maestros y maestras, no es normal. La reprobación y las bajas calificaciones es algo que nos debe de invitar a pensar de qué es lo que no estamos haciendo. O sea, por eso cuando la Secretaría de Educación Pública dice no hay que reprobar, yo dije, pues sí, tiene razón. Ahora, la calidad de los aprendizajes, la calidad de los materiales, la calidad de las intervenciones es de tal manera de excelencia que logra que todos mis niños aprendan. ¿Cómo tenemos organizadas nuestras escuelas? Estamos ubicando a nuestros chicos que tienen más necesidad de apoyo. Estamos generando grupos de tutoría, de mentoría. Tenemos espacios diferenciados para que los chicos que avanzan más rápido vayan avanzando con más velocidad. Hay que repensar la escuela ya desde hace bastantes, por lo menos 2 décadas, pero si no, después de la pandemia. Nos dimos cuenta de muchísimas cosas y justo la excelencia debe de ser un propósito que mida, que fije indicadores, que nos permita ir identificando algunos de los elementos que los directores nos debemos de poner como referente de pertinencia de nuestras intervenciones, de la relevancia de lo que estamos considerando que debemos de tomar en cuenta, de la eficacia interna y externa del trabajo que se está realizando dentro de la institución, del impacto que tiene, de la suficiencia de la intervención
de la equidad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, hay algunos indicadores que nos deberían de llamar especialmente la atención. ¿Cómo anda la inscripción? Yo conozco escuelas, maestros y maestras públicas y privadas, ¿eh? No voy a decir que solo son de un tipo de sostenimiento y de diferentes modalidades, donde verdaderamente hasta se dan el lujo de entregar fichas de inscripción. De veras, yo me tocó conocer una escuela pública cuando yo fui funcionaria de la SEP, me hablaban los papás, es que no alcancé ficha. Era una escuela pública secundaria, pero el nivel de aprendizajes, de exigencia, de seguimiento era enorme. Entonces se le abarrotaba al director de escuela, ¿no? Entonces, ahí pasan cosas. La gente lo sabe. La inscripción es un indicador de que tu escuela es buena. La deserción, ¿te están desertando mucho? Pregunta por qué. La reprobación, a ver, la deserción, un chiquillo se te fue. Ah, bueno, pues se fue al otro, o a un estado diferente. O del norte de la ciudad, el papá decidió junto con la mamá, con la familia, irse a vivir al sur. No, bueno, pues no te lo van a traer del sur al norte, ¿no? Eso ya verdaderamente en ciudades como en el caso de Nuevo León, de Guadalajara, de la Ciudad de México, es imposible. Oye, pero se te fue a la escuela de al lado. No, la pregunta es ¿por qué? Es un buen indicador. La reprobación no es normal, maestro. No es normal, maestras. ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Cómo está la metodología? ¿Cómo están mis maestros? ¿Cómo están motivando? ¿Cómo revisan? ¿Qué tipo de problemáticas? ¿Qué tipo de situaciones didácticas sugieren a los chicos? ¿Cómo los chicos se meten? ¿Cómo investigan? ¿Cómo traen información? ¿Cómo la comparten? Ahí está tu liderazgo. Las faltas de aprendizaje. Maestros, por favor, maestras, eso cuídenlo muchísimo. Lectura de comprensión, producción de textos, análisis de información, razonamiento lógico, elaboración de hipótesis, son 5 habilidades que puestas en la maleta de nuestros estudiantes les van a permitir pasar por diferentes niveles y llegar al mundo laboral muy bien equipados. Entonces, la falta de aprendizaje, tu chamaco, tu chiquilla no sabe redactar un texto, no puede hablar en público, no lee fluidamente, aguas, ahí te necesitan. Ahí tenemos que poner atención con esta mirada especializada de directivo para decir, bueno, a ver, vamos a ver, son los antecedentes, me llegan muchos chicos nuevos, pues hay que hacer un propedéutico para que los muchachos que se van incorporando a nuestras instituciones, a nuestras escuelas, vayan siguiendo verdaderamente un trabajo. Yo tuve la oportunidad, la verdad es que fue una oportunidad muy privilegiada que me tocó observar el modelo educativo canadiense. No es ni mejor ni peor que nosotros, ni el finlandés ni el japonés. Es qué calidad de intervenciones tienen. El análisis, el diagnóstico y el acompañamiento que hacen a los chicos migrantes es impresionante. Son nuevos, vienen de una cultura distinta. Los citan 2 semanas antes, los van induciendo, los profesores los oyen hablar en su lenguaje, los van acompañando en el conocimiento de la cultura canadiense. ¿Por qué? Pues porque los ejemplos, las ilustraciones, los personajes, la geografía que van a revisar, pues es del país donde se integran. Y entonces, ¿qué sucede? Si no hay un acompañamiento en función de eso, seguramente se van generando huecos y pobrezas de aprendizaje, como hoy se les llama. Ahí te necesitamos como director, como directora. Equidad. Todos nuestros niños, todas nuestras niñas, todos nuestros jóvenes, ¿tienen las mismas oportunidades o estamos segregando? Habría que revisar. El ambiente de aprendizaje es cordial,
los chicos se mueven con confianza, tienen esta facilidad para participar, no se avergüenzan. Cuando hay errores, no hay burlas, no hay violencia entre nuestros alumnos, hay una inclusión, una verdadera relación. Ahí te necesitamos. A veces tenemos que dar capacitación a nuestros maestros. A veces los maestros no saben cómo intervenir con este tipo de problemáticas. La disciplina, cómo es en los baños, en los servicios de cafetería o de la tienda donde se consumen algunos productos, en los pasillos, en los patios, en los laboratorios, cómo es el comportamiento de los maestros, de los chicos, el tiempo real de enseñanza, que nuestros maestros no pierdan el tiempo. Verdaderamente tenemos poquito, aunque nuestras instituciones sean de jornada ampliada o de tiempo completo, sean públicas o privadas, es importante aprovechar todo el tiempo. A mí verdaderamente me llamaron muchísimos funcionarios, muchísimos coordinadores en función de decir, oye, ya se acabaron las clases. Es cierto que los niños ya desde el 5 de julio ya no van. Yo dije, aunque hayan evaluado ya, hay muchísimas cosas que hacer. ¿Sí? Eventos, actividades, repasos, apoyo entre ellos, canciones, inventar cosas, preparar el material del siguiente año. Maestros, maestras, de veras, esas lecciones son sustantivas para nuestros niños y van dando esa dinámica que les va preparando para la vida y para el mundo laboral. Cuando nosotros dejamos que muy fácilmente los chicos falten a la escuela o lanzamos mensajes de que hay cosas no tan importantes, esto que a veces sucede en las escuelas y yo no sé qué sucede en las suyas, yo cito ejemplos de lo que me ha tocado ver a través de muchísimos años, cuando de repente decimos como directivos o como profesor o profesora, a ver, tomen la clase de educación física, ese es menos importante. ¡Wow! Ahí estamos lanzando un mensaje no correcto. Cada parte del currículum deja algo en nuestros estudiantes. Los recursos para la enseñanza. Por ahí en una de las convenciones mundiales de educación, la de Dakar, se señaló que por lo menos en el caso de secundaria se debía de trabajar con aulas taller. Los que se mueven son los chicos, no los profesores. El profesor tiene su aula de geografía con sus mapas, con su globo terráqueo, con sus proyectores, con sus libros, los libros de los chicos de primero, de segundo, de tercero, de secundaria, con sus materiales, porque el maestro de geografía no va a poder andar cargando todo eso. ¿Cómo están las condiciones para que el laboratorio, las aulas, asignatura, el maestro tenga acceso a lo que va necesitando para generar aprendizaje? Las relaciones con la comunidad, cómo está la movilidad, cómo llegan los estudiantes, cómo los profesionistas de la comunidad van a la escuela a platicar con nuestros estudiantes. Esa es una cuestión también que el director debe de impulsar, debe de observar qué opinan, el seguimiento a exalumnos, ¿no? Las relaciones con nuestros padres de familia y las relaciones entre personas. ¿Cómo se llevan mis maestros entre sí? No podemos permitir que haya roces o que haya diferencias, porque justo eso es lo que nuestros alumnos observan. Este es el contexto que a ti te toca cuidar como director, como directora. Ahí hay un liderazgo. Y cuando hay un cambio de currículum, hay 5 currículums que tenemos que cuidar. No solo el oficial, no solo ese que nos manda la Secretaría de Educación Pública y que nos dice, ahí están los contenidos que los chicos deben de aprender. Ese es el
Currículum oficial. Ah, pero ese lo tenemos que estudiar, analizar, conocer los enfoques, qué teóricos están atrás, qué habilidades tenemos que desarrollar, con qué metodologías, cómo está la dosificación curricular, hasta qué nivel de profundización tenemos que lograr. Currículum oficial, currículum operacional, qué prácticas, qué exámenes, qué pruebas de enseñanza reales son las que soportan ese currículum. Y eso va a ser importantísimo en esta currícula, maestros y maestras. El currículum oculto, ese es uno que te toca cuidar a ti muy minuciosamente. Son esas normas de la institución, esos valores, esos mensajes que no son reconocidos abiertamente ni por los profesores, ni por los funcionarios escolares, ni por los papás, pero están ahí. Cito uno, cuando de repente el 10 de mayo, pues no es oficial la suspensión. Y de repente decimos, ¿no? Cuando van recogiendo a los chiquillos o les mandamos el mensaje a aquellos que se van en transporte, decimos, mañana no es obligatorio venir. Van a venir poquitos. Ese es currículum oculto, ¿no? Es, bueno, si quieren vengan, si no, no vengan, ¿no? Yo honestamente sí les voy a decir, a mí cuando la escuela me decía eso, yo sí mandaba a mi hijo, ¿no? Porque yo soy mamá y la mañana me la voy a tomar yo. Es decir, hay ahí una serie de cosas que a veces como instituciones integramos en un currículum oculto que los padres, los maestros y otros directivos, si bien no lo dicen, no lo expresan, sí lo captan. El currículum oculto, que son temas de estudio no enseñados. Esto que yo mencionaba, la redacción está pésima, maestros, pésima. La fluidez lectura de comprensión. Ay, ¿qué estamos haciendo verdaderamente para ir impulsando estas habilidades básicas que son transversales, son para toda la vida? No proponemos o no adicionamos, digamos, la comprensión lectora para que el chico se vuelva literato o tome una carrera que tenga mucha lectura. No, la lectura es una habilidad, es una competencia, es un aprendizaje que lo va a acompañar el resto de la vida. Los lectores expertos tienen razonamientos mucho más complejos, mucho más asertivos, mucho más informados. Por eso es preocupación de la escuela trabajar este currículum de decir, oye, ¿qué temas quedaron inconclusos o qué aprendizajes no lograron concretarse? Ahí es donde está la mano del director vigilando esta parte. Y el extracurrículum, que son una serie de experiencias planeadas para que el currículum vaya fuera de la escuela. Visitas, excursiones, museos, materiales, experimentos. Ese es otro tema que el director debe de implementar. Y lo digo porque a mí me gusta en esta parte de mi presentación sugerir una frase que ahí me hace mucho sentido, porque cuando el director tiene que cuidar, analizar todo esta serie de elementos como parte de lo que él tiene que hacer para intervenir y que fijan un tipo de liderazgo, cuando de repente solo vemos una partecita de las necesidades de nuestra escuela o solo vemos una parte del problema o no alcanzamos a leer todo lo que está pasando, pues vamos a tener una sola herramienta. Y me parece que esta frase identifica muy bien. Si todo lo que tenemos es un martillo, pues a todo le vamos a ver cara de clavo, ¿no? Y vamos a implementar la misma estrategia y la misma sugerencia y la misma orientación y el mismo instrumento, cuanto que ahí podemos estar perdiendo verdaderamente el panorama general de mis alumnos, de su evolución,
de qué necesidades tienen, qué están haciendo los maestros, qué vamos a cambiar. Vamos a cambiar de pequeñas cosas al principio, pero ir generando esa sensación de que es de manera sostenida, progresiva, no que lancemos un cambio y lo dejemos, no, lo tenemos que ir vigilando. Entonces, en mi caja de herramientas como director o directora asertiva, tengo que meter, sí, un martillo, un serrucho, clavos, tornillos, desarmador, un taladro, todo lo que yo necesite para que mis intervenciones verdaderamente vayan logrando esa transformación. Entonces, el director debe de tener algunas cualidades por ahí. Primero, no tomárnoslos personal. Nada de lo que comenten los papás, nada de lo que comenten los maestros, otros directores, si yo soy el director o la directora general, es personal, es contra mí. No hay un puesto tan más impopular que el de director. Y es un puesto muy solitario y seguramente muchos de ustedes lo habrán experimentado. Se sienten muy solos. ¿Sí? Entonces sí eres director. ¿Sí? Si lo que nosotros queremos como directores es caer bien y ser amiguitos y que todo mundo esté a gusto, no lo vas a lograr. El director, la directora, lo que tiene que garantizar es que el aprendizaje de mi escuela, de mis alumnos, sea progresivo, sostenido y para toda la vida. Esa es mi chamba. Y para eso, pues seguramente algunas de las cosas que diré, pues no serán muy populares y no serán muy bien recibidas. Pero cuando mis maestros, los padres de familia, los estudiantes van viendo cambios y transformaciones, voy a ganar el liderazgo más difícil, que es el liderazgo moral. Ese es el buen líder. ¿Sí? Tenemos un marco de referencia más amplio que todos los demás. El papá viene y me platica un problema. Estoy frente a un caso de violencia intrafamiliar. El profesor viene y me platica alguna situación. Estamos frente a problemas de pobreza de aprendizaje en cuanto a lectura de comprensión. Viene un chiquillo y me platica, puede ser que esté frente a un caso de bullying o de violencia entre pares. Tú nombras los fenómenos. Tú eres el director, tú eres el experto. Y cuando no sepamos cómo se llama la problemática que he escuchado, investigo, me documento, amplío, porque debo de tener un marco conceptual más amplio. Y todas mis negociaciones, todas mis propuestas generan que gane el otro y gano yo. Porque cuando gano yo, gana la escuela. Y si gana la escuela, ganan mis estudiantes. Entonces, voy haciendo intervenciones donde todos ganemos. Yo recuerdo una primera intervención que me tocó hacer en una escuela. Yo tuve muy poquito tiempo de directora. La verdad es que sí reconozco que es uno de los funciones más complicadas. Pero en una de las intervenciones quise implementar un proceso de actualización de los maestros y les comenté, les dije el diagnóstico, de dónde había yo obtenido las referencias, cité ejemplos y les dije, vamos a tener durante todo el ciclo escolar 3 capacitaciones. Digo las fechas, va a ser contraturno, vamos a tener la capacitación los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Serán 6 días, el horario es son 3 periodos, como los he citado, a lo largo de el primer semestre. Fue primer semestre porque en el segundo semestre voy a entrar a las aulas a observar cómo están implementando la metodología.
y hubo la mitad de los maestros, yo era nueva en la dirección, y me dijeron, ay, maestra, ¿qué cree? Fíjese que no pudimos. Nosotros no aceptamos capacitaciones ni en viernes en la tarde ni en sábado. Y empecé a preguntar, maestros, no hay problema. Hay 3 alternativas para tomar la capacitación, ¿sí? Aparte de la que ya dije. La otra es, las capacitaciones se graban, se les entrega su antología, las tienen que ver, tienen que resolver los ejercicios y yo misma voy a dialogar con ustedes de cómo van avanzando en los ejercicios de su antología. Esa es una primera. La segunda es que, porque uno me dijo, no, maestra, yo esa metodología ya me la sé. La segunda es que los que ya saben esa metodología que se va a dar en la capacitación, yo voy a ir a observarlos, vamos a hacer videos del uso que ustedes hacen de esa metodología para modelar a los demás compañeros maestros. E incluso voy a programar algunas visitas en 1 o 2 de los maestros para que vengan a sus aulas a observar cómo usan esa metodología. Y la tercera, miren, aquí hay estos centros de actualización, ¿no? Aquí es el mismo curso, ya ustedes lo pagan. Lo que no está en negociación es que usen la metodología. Si ya lo saben, no vengan, van a modelar. Si no la saben y no pueden venir, tienen estas 2 alternativas. Todos los maestros asistieron los días de la capacitación. Hay cosas que no están a negociación. Y si tengo que flexibilizar las opciones, las flexibilizo. No me anecio y digo, pues es la... No, porque voy a salir perdiendo. Y yo lo que quiero es que todos ganemos. Que no está en negociación, que los niños aprendan, se beneficien con una nueva metodología y planteo opciones de capacitación. Y los profesores lo entienden. Igual cuando hago negociaciones, ganar con los papás, con los alumnos, vamos viendo ese tipo de liderazgo que yo te dije, obsérvalo, ve qué problemas tienes. Y los problemas que tú tienes hablan del tipo de liderazgo que tú implementas, porque a ti lo que te toca cuidar es la moral institucional de tu escuela. Es decir, conviertes la vida en ley, ¿sí? Cuidas el estado de conciencia y los tipos de sanciones que se establecen y además estableces un contrato con los chicos, con los papás, con los maestros que te permiten fijar en tu persona esa autoridad moral. Entonces, esto es lo que te toca cuidar. Y no es un asunto fácil, pero es importante identificarlo y reconocerlo. En este sentido, algunas de las habilidades que permiten cuidar esta moral institucional tiene que ver con el liderazgo, con tu forma de comunicación oral, tu comunicación escrita, la capacidad de análisis de las situaciones, la tolerancia ante y en la presión, el tipo de negociación que tú realizas, la sensibilidad para ir captando que están sucediendo cosas, no nada más decir, ay, sucedió de repente. No, no suceden de repente las cosas, van dando aviso, toma de decisiones, la capacidad de planeación y la organización. Son algunas de las habilidades que el liderazgo del director debe de ir implementando. Por lo tanto, te dejamos ahí algunos cambios que debe hacerse en la dirección para generar esta parte de estratégica de la gestión, ¿no? Perdón. En la cuestión
de descentralizarte de problemas menores. No te enfrasques en cosas que se resuelven con una frase bien dicha, ¿no? Y no la repitas, y no digas, esto de que los maestros no tienen capacidad, no se preocupen, maestros, ¿no? Aquí hay 4, 5 alternativas para tomar la capacitación. Y vas a ver cómo los maestros inmediatamente dicen, no, con el director, con la directora no se puede. Y sí, que no puedan contigo, porque lo que tú estás vigilando, lo que tú estás cuidando es que los niños aprendan. La participación en la educación de una manera activa, enterada. Tú estás ahí, participas, observas. Intercambio académico con otros directores. Tienes 3 o 4 especialistas que consultas. La colaboración con otras instituciones. La selección de aspirantes para localizar predictores, cosas que te anticipen a qué te vas a enfrentar, incluyendo a los maestros. Y eso es una cosa importantísima. La selección y formación de maestros, eso es importante. Trabajo colectivo, interdisciplinario, que los maestros se observen unos a otros, que asuman responsabilidades, delegar aspectos, sobre todo, que permitan que los maestros, los alumnos se responsabilicen. A mí me parece, voy a decir, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención del sistema japonés, seguro ustedes ya lo habrán oído, quien se encarga del aseo de las escuelas japonesas son los chavitos, son las chavitas. Ahí no tienen intendentes, no tienen gente de aseo, porque tenemos que ayudarle a los chicos a responsabilizarse. Si están escuchándome directores, directoras de escuelas privadas, perdón, los papás no pagan la colegiatura para que otro barra. Los papás pagan una colegiatura para que los eduquemos. Y si para que se eduquen a no ensuciar tienen que barrer, que barran. Porque el chico debe de entender que no es una cuestión de pago, es una cuestión de crecimiento de la persona. Pero ahí tenemos que analizar el tipo de modelo que estamos implementando, la función para programar y apoyar en cuestiones de sistemas. Maestros directores, maestras directoras, la pandemia no nos pudo haber sorprendido con falta de equipamiento tecnológico, con la ausencia de una herramienta para comunicarnos con nuestros estudiantes. Eso ya no puede pasar. ¿Por qué? Porque la emergencia no ha terminado. Y van a venir peores. Y van a venir cosas mucho más sensibles. El mundo no está bien y necesitamos una alianza en colectivo. La autoridad de gestión para ciertas tareas, ¿no? En donde me pueden consultar, en donde no me pueden consultar. A mí un papá no me puede llegar a pedir una reunión para que yo vea el problema de uno de sus hijos, porque yo no estoy en el aula. Con el que tiene que negociar es con el maestro. Digo, a menos que el caso verdaderamente sea muy complicado. Ese tipo de cosas son los que la literatura, las prácticas exitosas en el mundo nos están planteando como elementos estratégicos para cambiar el paradigma de gestión. La negociación en compromisos verdaderamente de apoyo. Un papá no se puede levantar de una junta conmigo diciéndome, ay maestro, ay maestra, qué bueno es usted, qué buena es usted, ahí se lo encargo. No, hicimos una pésima negociación. No, como que ahí se lo encargo. Y luego yo, ¿qué hago con el chiquillo? Si no tengo la corresponsabilidad del papá, del alumno, etcétera, etcétera. Y la creación de experiencias relevantes para compartir y para motivar la creación de otras experiencias. Muchas de las cosas que dicen los maestros cuando doy capacitación,
ay, ojalá la directora, ojalá el director esté aquí, porque no me va a dejar sacar a los chicos. Uy, maestra, no, ¿usted cree que vamos a poder utilizar el salón de usos múltiples o que voy a poderme juntar? No, eso es imposible. A ver, entonces ahí sí necesitamos advertir cómo podemos ir apoyando a nuestros maestros. Y en ese sentido, hay otra frase que a mí me gusta en este momento, para ir, digamos, cerrando esta parte. Henry Ford señala que unirse es el comienzo. Tus estudiantes, tus familias van a pedir inscripción en tu escuela. Ese es un primer comienzo. Se quieren unir a tu institución. Que permanezcan durante todo el nivel educativo que a ti te toca dirigir, eso ya es progreso. Pero trabajar en conjunto, trabajar en equipo, sacar los proyectos en conjunto, eso es lo que Henry Ford llama un verdadero éxito institucional. Entonces nos vamos a enfrentar a muchos retos. La permanencia y la asistencia constante de los estudiantes, la mejora de los aprendizajes que hoy sabemos por la pandemia y por muchos rezagos que traemos que están empobrecidos, y generar una relación mucho más asertiva dentro de la escuela y en las aulas. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Ojalá no se nos pase verdaderamente tomarlas en consideración, ¿no? La pobreza de aprendizajes ahí está. No tengo que decir mucho más. Sí es algo que toca liderar a los directivos y hay muchas estrategias por las cuales podemos hacerlo, ¿no? Ya salió una declaración en estos días que por lo menos los maestros han señalado que el 46% de los estudiantes vienen con mucha pobreza de aprendizaje y eso no lo podemos permitir. Ahí nos toca trabajar, ¿sí? Entonces, tenemos que ir analizando cómo está nuestro alumnado, qué tiene y qué vamos a hacer para integrar. ¿Es un fenómeno complicado? Sí, claro, porque además el plan de estudios nos va a pedir algunas otras cosas. Entonces, sí es necesario que podamos ir advirtiendo cómo podemos ir apoyando. El tema de, voy a adelantar, sí, esta pobreza de aprendizaje la tenemos que ir contactando. Por ahí la Secretaría de Educación Pública ha sacado ya algunos documentos para ir advirtiendo un poco cómo se van a ir trabajando o qué elementos vamos a ir advirtiendo para este nuevo marco curricular. Lo primero que tengo que decir, todo esto que mencioné del liderazgo de ustedes va a verse reflejado en un marco curricular que verdaderamente nos va a empujar a hacer cambios muy, muy fuertes. En ese sentido, yo debo de decir que el marco curricular es un ejercicio sistemático de valoración de cuáles son las finalidades educativas, los contenidos escolares, los enfoques didácticos, los materiales pertinentes que influyan en que los chicos aprendan. Y bueno, pues la Secretaría de Educación Pública ha considerado que es momento de un cambio curricular sustantivo. Entonces, esto va a permitir que nosotros conservemos lo que estamos haciendo bien y que se articula con el nuevo marco curricular, nos va a permitir como directivos identificar la actualización, la formación que tenemos que tener y nos va a permitir apoyar las modificaciones en planes y programas de estudio, contexto escolar, clima de trabajo,
distribución de aulas y todo lo que se necesite ajustar. En ese sentido, solo he de decir dos cosas. Yo he visto a lo largo de más de 40 años de ejercicio que ni un plan ni un programa de estudios resuelve ni problemas sociales ni económicos de un país. ¿No? A mí eso que me digan que con este plan de estudios y este marco curricular el país va a mejorar, eso no existe. ¿Qué si hace un marco curricular nuevo que va a dar pie a planes y programas de estudio? Nos va a permitir generar un marco de acción para impulsar y potenciar las capacidades de nuestros chicos en el tiempo que los tengamos en nuestra escuela. Eso sí es posible. Y un marco curricular nuevo que dé pauta a planes y programas de estudio también nos permite ver los efectos de esa propuesta de contenidos en el aprendizaje académico y las posibilidades sociales que ofrezca mi institución. Por eso, como directores, es importante cuidar cómo aprenden, qué aprenden, cómo hablan los chicos, cómo corrigen sus tareas, cómo participan en clase, cómo es su oralidad. Por eso el director debe de estar ahí. En ese sentido, el documento que nos plantea el marco curricular que se va a empezar a dar a conocer ya a través de capacitaciones en los consejos técnicos, en semanas intensas, intensivas, etcétera, etcétera, implica ya cuatro versiones. La última salió el jueves de la semana pasada, ¿sí? Y vamos a ir viendo modificaciones, pero hay cosas que en los 4 documentos no han cambiado. ¿Cuáles son? ¿Sí? A ver, primero voy a identificar aquellos elementos que todavía falta precisar o identificar. Miren, aquí los tenemos. Cambios todavía se espera en el marco conceptual que va a definir la currícula. Tal es así que el jueves salió otro documento. Ha habido cambios. Ahorita les voy a decir uno muy evidente, ¿sí? La forma de integrar los materiales educativos y los libros de texto. Bueno, acaba de salir hace mes y medio la convocatoria para que los que quieran participar en el diseño de los libros de texto de primaria. ¿Qué quiere decir? Que todavía no los tiene. Entonces, y eso va a llevar tiempo, son meses de diseño. Entonces, no nos desesperemos. Van a darse a conocer, supongo que en el próximo mes de mayo del 2023. Definiciones, faltan definir cosas. Las asignaturas que integran cada cambio formativo, ha habido 2 cambios, en donde algunas asignaturas las han puesto en un campo formativo y luego las han cambiado. Incluso hay una materia que está repetida para secundaria, el caso de biología. Yo no me desespero, van a tener que definir las cargas horarias de los profesores de secundaria, se tienen que definir, ¿sí? Este es el segundo, tenemos que esperar definiciones de la carga de asignaturas, especialmente en secundaria. ¿Y qué tipo de estrategia situada? Ahorita les voy a presentar un cuadrito para cada campo formativo. Y tenemos que ir integrando y capacitando y formando a nuestros maestros para que utilicen esas estrategias situadas. Y falta precisar las progresiones de aprendizaje, qué contenidos van a generar cada uno. Si nos van a dejar elegirlos, pues digo yo, padrísimo, porque de esa manera vamos a tener mucha más autonomía. Yo lo dudo, yo creo que cada progresión va a tener sus contenidos y los contenidos que van a ir acompañando a cada progresión. Por lo que los componentes de la propuesta
este es un cambio sustantivo. Dentro de lo que conocemos como la flor, estaba la comunidad. Ya no están los niños, las niñas y los adolescentes. Hubo mucha denuncia, mucho análisis de por qué el alumno tiene que ser el centro de cualquier propuesta curricular y de cualquier plan de estudios y de cualquier modelo educativo y de cualquier plan y programa. Ah, y alrededor la comunidad, pues sí, no es la misma comunidad de Nuevo León a la de Chiapas, a la de Querétaro, a la de Veracruz, a la de Colima, Sinaloa, Oaxaca o cualquier estado. Incluso dentro de los mismos estados, pues uno enorme que es Veracruz, por supuesto que no es igual Tuxpan al norte del estado que en el caso del centro, que es Jalapa, pues son dos comunidades que tienen prácticas, fiestas, maneras, tradiciones muy diferentes. Alrededor de eso, como ustedes lo pueden ver, hay los 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario, donde van a quedar integradas las asignaturas, se van a articular por las progresiones y van a tener que trabajar con una forma de proyecto situado. Y hay 7 ejes transversales, los tienen alrededor: inclusión, pensamiento crítico, artes y experiencia estética, vida saludable, interculturalidad crítica, igualdad de género, apreciación de las culturas a través de la lectura y la asignatura, ¿sí? Tanto la de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura va a implicar tener un libro muy específico. Yo esperaría que por región, pero creo que va a ser por estado. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿sí? Y artes y experiencias estéticas ya van 3 veces que cambia de nombre. Así es que esta flor vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando y ahí va a estar tu liderazgo. Este cuadrito creo que sirve mucho para entender la propuesta del marco curricular. En la primera columna tienen ustedes el campo formativo. En la segunda, las asignaturas que van a articular las progresiones. Y en la última columna, la propuesta situada que nos sugiere. El aprendizaje por proyectos implica una organización de los contenidos distinta a la estrategia situada que se va a ocupar para saberes y pensamiento científico, que son los proyectos con enfoque STEM o STEAM, ¿sí? El primero tiene que ver con la resolución de una situación comunitaria. Esta tiene que provocar la indagación, la investigación y la curiosidad en los chicos. Para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, la propuesta de la estrategia situada para que el chico aprenda es el aprendizaje basado en problemas. Es la selección de una situación que está problematizada en la escuela, en la comunidad, en la entidad, porque las materias con sus progresiones, en este caso geografía, historia y formación cívica, desde inicial hasta secundaria, tienen que unir esfuerzos los maestros para conceptualizar esa problemática desde mi asignatura y desde ahí proponer soluciones. Y el campo formativo de lo humano y lo comunitario están proponiendo la estrategia situada de aprendizaje por el servicio. Es decir, ellos tienen que ir a un hospital, a un centro comercial, a una escuela, a un nivel diferente y
aplicar una estrategia. Nos están proponiendo cosas que a mí en lo personal me parecen de relevancia, innovadoras, y que si lo logramos, vamos a tener un modelo educativo verdaderamente a la altura de los mejores países. Pero esto va a implicar retos. El liderazgo de cada uno de ustedes para estar atento a que las planeaciones, la metodología del maestro, sus capacitaciones, el uso de los materiales en la evaluación vaya en función de esto. Por lo tanto, las formas de gestión de trabajo para lograr un modelo curricular así requieren mucho trabajo comunitario, de armonía, de cohesión grupal, de trabajo en equipo, y ahí te dejo elementos que vas a tener que impulsar para que tu gestión sea por trabajo colegiado. Es decir, esto que nos han venido preparando en los consejos técnicos es una forma de trabajo colegiado. Pero sí tenemos que analizar con los maestros la problemática, no dejar que los maestros expongan, los otros quién sabe qué estén haciendo. No, 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 no. A ver, traemos los chicos con esta pobreza de aprendizaje. Lectura de comprensión. ¿Qué es? ¿Qué metodologías hay? ¿Cómo hemos estado enseñando? ¿Qué diagnósticos tenemos? Todos tenemos que entrarle al análisis de una situación, y ahí tu tipo de gestión, el tipo de trabajo de liderazgo va a ser muy, muy importante. Aquí tienes el modelo, ¿sí? Aquí tienes los campos formativos, aquí tienes los ejes que son transversales. En todas las progresiones tenemos que trabajar arte, pensamiento crítico, inclusión, interculturalidad, aplicación de lecturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las mismas progresiones te lo van sugiriendo. Las fases ya las conocemos, ¿sí? En este sentido, son, si tú tienes educación inicial, pues es la fase 1, si tienes preescolar es la fase 2, si tienes primero y segundo grado de educación primaria es fase 3, para tercero y cuarto grado de primaria es fase 4, quinto y sexto grado de educación primaria es la quinta fase, y primero, segundo y tercer grado de secundaria es sexta fase. ¿Los grados escolares van a desaparecer? No, los chicos seguirán yendo por grados, pero sí tendremos que ir viendo que en esa fase los avances sean mucho más reales, sean certeros, y no dejemos pasar a los chicos con algún problema que debió de haber quedado resuelto porque su aprendizaje es profundo. Hoy en la pandemia nos dimos cuenta de algo muy interesante. Los chicos no son autónomos. Los chicos necesitan mucho látigo, maestros y maestras. Eso no es correcto, no está bien, ¿no? Hemos revisado demasiado las tareas. Yo no sé si en sus escuelas lo hagan, y si lo hacen, pido una disculpa, pero eso de haber creado una libreta para que los papás firmen que los hijos cumplieron con la tarea, es decirle al niño, yo no confío en ti. Y eso hace que el chamaco suelte la responsabilidad. Entonces tendremos que ir vigilando los avances de los chicos de una manera distinta. Ah, se sacó 6, se sacó 7, se sacó 10. Eso no nos dice finalmente nada. Y en este sentido, habrá 3 paquetes metodológicos muy importantes. El aprendizaje situado y todas sus formas, aquí nos sugieren 4, son 9. Si hay alguno que se pueda adecuar, lo pueden hacer. Las estrategias didácticas, será muy importante
cómo provoca el maestro, cómo evalúa, cómo retoma el conocimiento previo, cómo parte de situaciones reales y la parte del pensamiento crítico. Aquí viene toda una reforma. Ha habido una crítica muy fuerte de toda la propuesta de las epistemologías del sur y toda su propuesta. Yo no le veo ninguna dificultad en enseñar a pensar al niño, enseñarle a aprender por sí solo, que el chico sea consciente de que está aprendiendo. Yo verdaderamente siempre he dicho, es la única manera de hacer y de generar a un sujeto libre, no un sujeto que piense, que se responsabilice de lo que piensa. Y eso, la escuela y tu liderazgo es el verdadero lugar donde lo podemos hacer. En el centro de la propuesta nadie se opone, pero requerirá un trabajo muy fuerte de actualización y de formación permanente de los docentes. En cuestión de aprendizaje situado, tenemos a nuestra referencia nacional, que es Frida Díaz Barriga. Hay que consultarla, hay que tener por ahí nuestros documentos. Es una autora destacadísima, por supuesto, y ella se ha basado en diferentes autores. De verdad, revísenlos. Hay una propuesta muy interesante que vale la pena verdaderamente ir profundizando. Ahí tienen varios de los autores en diferentes momentos, todavía del siglo pasado para acá, que han ido impulsando esta reforma que ya debimos de haber hecho. Siempre llegamos tarde a las escuelas. ¿Por qué tiene que ser la SEP la que nos diga lo que tenemos que hacer? Cuanto que somos nosotros, maestros y maestras directores, las que tenemos a los niños. Ahí tenemos el diagnóstico inmediato. Y en este sentido, las estrategias de aprendizaje situado son todos estos. Aquí les dejo los 9 que yo me refería. En los proyectos tipo STEM nos los están proponiendo para un tipo de campo, ¿no? Basado en solución de problemas, el método de proyectos y el aprendizaje en el servicio, que son, como aquí lo ven, el 1, el 3, el 5 y el 9. Pero hay otros. Entonces hay que meterse un poquito en ese análisis y las estrategias dialógicas. Aquí ya con esto voy cerrando. No hay nada más evidente de la inteligencia de un ser humano, y esto Vygotsky lo decía muy fuertemente, que es la capacidad de hablar y de decir de forma ordenada lo que está pensando. Cuando nuestros chicos puedan argumentar, debatir y fijar su postura, es cuando vamos a saber verdaderamente que están aprendiendo, porque están pensando. Alguien que puede fijar su postura de un contenido, de un problema, de una situación, es que verdaderamente la escuela está cumpliendo con su misión. Gran reto este nuevo marco curricular, y que sea la oportunidad de capitalizar muchísimos elementos que hemos venido desde incluso, yo diría, 1980 en el caso mexicano, que hemos venido estudiando a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel, a Brunner, a clásicos como Luria. Muchos de ustedes seguramente implementarán estrategias Montessori o Freinet o de algún otro tipo. Pues es esta búsqueda de una escuela donde verdaderamente enseñemos a pensar a nuestros chicos. El modelo educativo, el modelo curricular habla de decolonizar, es decir, de no colonizar el pensamiento de nuestro chico
en donde sea el maestro que piense por el niño. No, tenemos que lograr que el niño piense por él mismo y se aproxime a los contenidos. Vienen pocas progresiones, hay una disminución sustantiva de contenidos, pero hay una ampliación y profundización de algunos de ellos que ojalá puedan concretarse. Yo aquí me quedo, podría seguir platicando y con ustedes, pero sí me interesaría muchísimo, aquí está con nosotros la maestra Lidia, para pues que me diga si hay preguntas por ahí de los participantes, que me parece que es la parte más valiosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, doctora Ganem, un gusto, un placer. Bueno, nos ha dejado pensando y dando vueltas a muchas cosas. Ya está abierto el chat, ya invitamos a todos nuestros participantes a que por favor pues inicien con estas preguntas. Seguramente van a tener pues muchas participaciones. Vamos a ver en tanto ellos empiezan a mostrarnos. Aquí nos dicen, ¿van a compartir? Claro que sí, vamos a compartir la grabación. Se queda grabado en nuestros espacios de la editorial, en cualquiera de las redes sociales pueden encontrar los accesos. Y sí, por supuesto, esta sesión se va a quedar grabada. La maestra Marcela nos dice, recordar que un 10% de la población presenta necesidades especiales, bueno, de educación especial, muchas de las cuales afectarán a los aprendizajes. Usted me dice, yo voy a seguir leyendo y si quiere hacer algún comentario. La maestra Laura, pues por supuesto, felicidades. Y bueno, quería ver, ella quiere ver la última diapositiva, no sé si sea posible. Tenemos agradecimientos, la maestra Marcela, excelente exposición, mil gracias. El maestro Arturo pregunta, ¿usted está a favor de la redacción de los contenidos? Es decir, que los horizontes culturales de los alumnos se reduzcan y se les dé más peso a los métodos de aprendizaje. Si quiere, maestra Lidia, leemos las otras tres, creo que son algunos comentarios y contesto tanto lo de la diapositiva como lo del planteamiento de las necesidades educativas especiales y la reducción de contenidos. Perfecto. También tengo otra por acá que nos preguntan, ¿el nuevo marco curricular se implementa en este ciclo escolar 22-23? También es otra de las preguntas. Y bueno, la maestra Rosbelia, excelente información, muchas gracias. La maestra Londra también, felicitaciones. La maestra María, excelente presentación, muy bien explicada. Igual nos dicen excelente, me gustó mucho. Agradecimientos, felicitaciones. La maestra Estela también, felicitaciones, excelente. Excelente la maestra Aide, la maestra Dalia. Nos pregunta, ¿el nuevo marco entra en este ciclo? Bueno, ya también lo preguntaron. La maestra Guadalupe, muchas felicidades, excelente capacitación. La maestra Guadalupe, otra maestra Guadalupe, felicidades. La maestra Flor, gracias, me gustó muchísimo, excelente. Y bueno, igual, el nuevo marco curricular se implementa a nivel medio superior y felicitaciones y felicitaciones. Creo que son todas, van a seguir llegando felicitaciones por lo que veo, así que si quiere le doy la palabra, maestra. Muchas gracias. Claro que sí, maestra Lidia, pues muchas gracias por la oportunidad, nada que felicitar maestros y maestras, y de verdad lo digo con toda honestidad, la felicitación, el aplauso es para ustedes que están a frente de sus instituciones. Contesto lo de la diapositiva, por aquí va a atravesar atrás de mí alguna de mis colaboradoras porque voy a poner en el chat la liga donde pueden bajar la presentación. Esa es para ustedes. Si ustedes se la llevan y la aprovechan, vamos a lograr una transformación educativa más rápida. No, por favor, ya les dijeron que la presentación sí la van a compartir y yo aquí les voy a poner una liga para que ustedes puedan utilizarla, agréguenle láminas, córtenla, aprovechen para 2 o 3 láminas investigar. De eso se trata. Por eso esta casa editorial
tiene estos espacios con ustedes porque lo que queremos es justo acompañar esos procesos. Media superior va a la transformación, sí. ¿Cuál es la característica de media superior? Se va a hacer un marco común de todas las modalidades educativas. Ustedes saben que el nivel educativo con más variaciones de modelos curriculares es media superior. Tenemos desde modelos muy orientados hacia un aprendizaje técnico-tecnológico para el trabajo, hasta mucho más académico orientado hacia el dominio disciplinar. En todo ese abanico tenemos diversas modalidades. Para todas ellas, el marco curricular común va a implicar una serie de materias, asignaturas, campos para todas. Y luego, cada modalidad educativa definirá parte de la currícula para seguir orientando el perfil de egreso de los muchachos que optan o por un bachillerato, o por una preparatoria, o por un CCH, o por un CONALEP, o por un tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se va a implementar en el 22-23? No. Sí va a haber escuelas que van a ser piloto, es decir, que los maestros, los directores van a ser observados de cómo van implementando algunas estrategias, alguna vinculación de progresiones de aprendizaje, etcétera, etcétera. Mientras algunas escuelas van piloteando cosas para ver los cambios que se necesitan realizar, el resto de las escuelas en el calendario escolar que ya todos conocemos, de color amarillo, vienen las fechas donde vamos a recibir información poco a poco de lo que ya será la implementación en el ciclo escolar 23-24. Así es que aprovechemos esas capacitaciones, leamos, profundicemos. En relación a las necesidades educativas especiales, yo tengo una opinión muy específica de las escuelas que son de inclusión o que integran a sus aulas chicos con necesidades educativas especiales, chicos con Asperger, con síndrome de Down, con debilidad visual, con el lento aprendizaje, etcétera, etcétera. Tenemos ya un abanico enorme. Me parece que la escuela tiene que hacer un subcurrículum donde los niveles de exigencia sean los que puedan alcanzar los chicos. Si el chico en el nivel de primaria o pongamos de preescolar es capaz de socializarse, de seguir reglas, de poner atención, me parece que es un currículum excelente para este perfil de niños. Cuando pasa a la primaria, logre lectura de comprensión, análisis de información, una lectura medianamente fluida, selección de documentos, análisis de problemas que requieran operaciones básicas y que pueda hacer textos breves, me parece que es un excelente currículum. Ahí tendríamos que pensar en estas instituciones con una adecuación curricular específica para los chicos que nosotros tenemos integrados con necesidades educativas especiales. Es evidente que no les podemos exigir, pero a mí me parece que las escuelas que tienen integración enriquecen la vida de estos niños, pero también trabajan modelos de inclusión de veras maravillosos.
los otros chicos aprenden a incluir, a ser más asertivos, a ayudar, aprenden los chicos con necesidades educativas a pedir ayuda, los otros chicos aprenden a saber entregar ayuda, se vuelven ambientes verdaderamente inclusivos. Y quisiera terminar con el tema de la opinión que me piden, si yo estoy a favor de reducir los contenidos a favor de una apuesta metodológica. Cuando yo descubrí hace muchos años a Piaget, Vygotsky y a Ausubel, me enteré de algo que me maravilló. Si hay un buen trabajo metodológico, lo que el niño se convence es a profundizar más un contenido. Y vi metodologías que hacían que duplicaran los contenidos. Eso es muy importante. Perdón, nada más voy a pedirle a Laurita, que es una de mis colaboradoras, que se atraviese porque ya va a poner la liga. Póngala, Laurita, por favor. Usted haga lo que tenga que hacer. Si yo metodológicamente hago una buena intervención y logro la motivación de los chicos, ellos profundizan más de lo que el programa dice. Entonces, no me necesito pelear con sacrificar contenidos. ¿Qué sí voy a tener que administrar? Que los chicos vayan a ritmos diferentes de profundización y que sí puede ser que algún chico profundice más que otro, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, maestros? Miren, yo empiezo metodológicamente algo. ¿Y qué pasa? Que el chiquillo puede suceder que me traiga ejemplos de casa y otro que diga, no, yo traigo otros ejemplos. Puede suceder que alguien traiga una fuente distinta a la que el otro sugiere. Esa riqueza, que al parecer puede ser desordenada, requiere un proceso de mediación por parte del profesor. Cuando el chico va advirtiendo que hay diferentes fuentes, que hay diferentes maneras de llegar a un contenido, cuando los chicos van aprendiendo a escucharse, van aprendiendo a que unos tienen más habilidades que otros, que las estrategias que aplica uno es distinto a la otra, aprenden a respetar, aprenden a asombrarse, aprenden a motivarse, aprenden a preguntar. Una buena metodología hace buenos procesos de aprendizaje y generando buenos procesos de aprendizaje, genero mentes y capacidades de pensar que no detengo nunca. Entiendo que hay aprendizajes mínimos, básicos. Eso sí tengo que generar que todos mis niños se los lleven. Pero es el currículum mínimo que les va a permitir ir progresivamente. ¿Cuáles son esos currículum mínimo? Pues los aprendizajes básicos, maestros. Yo no puedo dejar a un niño de primaria irse con errores de ortografía. Eso quiere decir que le tengo que poner muchas planas y planas y planas de palabras. No me les hagan perder tiempo en eso. Hay buenas metodologías para un aprendizaje de la ortografía bien profunda. ¿Qué más? Lectura. Que los chiquillos sepan que existe un abanico amplio de documentos. Tienen que saber que existen textos literarios, textos científicos, textos informativos. Eso no pueden irse de la primaria sin aprender eso. Una lectura fluida,
búsqueda de información, defensa y argumentación de ideas. Ese es el currículum mínimo de la primaria. Yo no sé si todo lo que dice el libro de historia de todos los grados deba de ser eso. Con yo lograr que el niño identifique héroes, cuáles le llaman la atención, cuáles quiere profundizar, lo más importante es que él identifique qué es un héroe, qué hace, y que podamos decirle al niño, tú puedes ser el héroe de tu salón, de tu colonia, de tu casa. Es decir, ¿qué enfoques son los que yo estoy planteando? Yo sí estoy tranquila en el sentido de que lo que yo he visto y analicé ya todas las progresiones de aprendizaje. Si lográramos que el niño de preescolar, de primaria y de secundaria se lleve eso, ya que en media superior y superior se encarguen del ámbito disciplinar. Preescolar, primaria y secundaria son espacios profundamente formativos y de comprensión y de descubrimiento de que soy capaz de pensar y de aprender. Esa es nuestra chamba. Entonces, no es que esté yo a favor de la disminución curricular. Ya el anterior plan de estudios 2017 hizo una reducción, decía, quítenle más, hay cosas que no tienen una coordinación, pero sí que el niño pueda leer un problema matemático y pueda identificar con cuál de las 4 operaciones básicas combinada, por lo menos en la fase 3 y en la fase 4, y ya en la fase 6 ir profundizando sobre otro tipo de operaciones, ya estaríamos del otro lado. Yo digo, no tiene caso enseñar cosas que hoy como adultos ni siquiera recordamos. Dimos muchas horas de nuestra vida en tratar de llevarnos mucho sin verdaderamente aprender. Me parece que es una gran labor, vamos a tener que romper muchos paradigmas, pero bueno, esa es mi opinión, ahí se les queda el link, la presentación es de ustedes. Yo quiero agradecer a la Casa Editorial su invitación, a ustedes, maestros y maestras, directoras y directores que dirigen el ambiente de una escuela, desearles la mayor de los éxitos en este próximo ciclo escolar. Yo me retiro y muchísimas gracias. Al contrario, doctora, pues es un placer y de verdad fue toda una mesa de manteles largos que tuvimos el día de hoy con su participación sumamente interesante, muy importantes todos los temas que tocó y bueno, no deja de llegar agradecimientos y felicitaciones y por supuesto en nombre de Ediciones Castillo agradecerle y agradecer a todos los participantes que hayamos podido coincidir el día de hoy en esta reunión tan interesante. Y bueno, pues compartirles aquí las redes sociales para que puedan seguirnos, para que puedan acudir también a los espacios donde se va a dejar la grabación de esta sesión. Y bueno, ahí también van a tener pues ya todo el proceso del día de hoy, todo lo importante que nos dijo la maestra. Y por supuesto en Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto en YouTube van a encontrar mucho material de Ediciones Castillo puesto para ustedes. Así que bueno, pues vamos cerrando esta sesión. Les agradecemos muchísimo y pues que tengan una bonita tarde a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. A nombre de Ediciones Castillo, muchas gracias.